inicio de los exámenes finales. Eso también nos pone a nosotros en una secuencia, en la secuencia de la programación, también nos ubica a nosotros para la fecha, si no estoy mal, creo que es del día 18, no sé, vamos a hacer el día 15. Veamos. Según mi programa que tengo aquí, efectivamente, ciencia política está para el día 18. Quiere decir que de mañana en 8 días sería nuestro, si no estoy mal, ¿verdad? Vamos a ver, la otra semana empieza 11, el 18, no, de lunes en 8 días sería nuestra convocatoria a examen de lunes en 8 días. Fíjense que hay una situación entonces que yo estimo oportuna que nosotros toquemos hoy, porque ya el miércoles 13 la clase, digamos, de hoy en 8, seguramente ya no la vamos a tener, porque ese día va a ser un día de intermedio entre dos exámenes y ustedes van a estar más preocupados de estudiar, como no para su examen final, que van a tener que sustentar el día 15. No sé de qué curso, creo que el día 15 tienen programada comunicación. Entonces, veo yo muy difícil que ya nosotros nos vamos a ubicar, es para el día 18 nuestro examen. Creo que hoy vamos a tener, con lo que veamos hoy y lo que quedemos hoy, lo que podamos explicar hoy, lo que pueda designarse como contenido para el examen final hoy, que lo vamos a dejar también programado en el Classroom, algún apoyo como les decía, algún texto de apoyo a la docencia, con eso nos vamos a ir al examen final. ¿Qué es lo que estamos viendo? La teoría general de los partidos políticos. El tema central sería partidos políticos, pero ya ves que estamos estudiando algunos conceptos fundamentales de lo regulado en la ley electoral y de partidos políticos. Vamos a agotar hoy ese tema y lo que no podamos ver hoy lo vamos a dejar. De todas maneras, voy a compartirles a ustedes un informe en Classroom, como lo he hecho, de la teoría general de los partidos políticos, pero en plan texto. Y eso va a ser con lo que ustedes enfrenten su examen final, porque el examen final viene solo de lo que hayamos podido ver hasta hoy y lo que específicamente quede indicado, que les voy a publicar también a partir de mañana. Así vamos a quedar para el examen final. De esa cuenta, hoy sería nuestra última sesión virtual, nuestra última sesión de clases. Y así ustedes se entienden de eso, de estarnos conectando, porque va a ser muy difícil la semana entrante. Prácticamente no van a tener ustedes tiempo de atender instrucciones, así que con esto nos quedamos, pero vamos entonces al contenido de esta clase. Sería entonces, estábamos en esto. ¿Se acuerda que habíamos visto ya unos conceptos? Habíamos pasado por la integración. Estábamos viendo las partes conducentes, la estructura de los partidos. Por aquí nos habíamos quedado. Pero no vamos a... Aunque ya tenemos esta estructura de los partidos, que hemos dicho que los órganos nacionales, esto sí viene en el examen, ¿cuáles son los órganos nacionales? Está fácil porque a nivel nacional, la Asamblea Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. Saben ustedes que a nivel nacional también está el órgano de fiscalización financiera y el Tribunal de Honor. Está
en el artículo 24. Después los otros órganos ya son departamentales y municipales. Departamentales porque son del municipio, también asamblea departamental y comité ejecutivo departamental, y si en el municipio se repite exactamente lo mismo. Que pueden haber otros, ya dijimos ayer que la ley establece esto, que sí se pueden tener otros. Y lo que establece particularmente para integrar el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos de fiscalización y Tribunal de Honor, eso se debe determinar a través de una elección que se debe hacer en asamblea. Quiere decir que el partido debe citar a todos los inscritos, a todos los afiliados a una reunión, a eso le llaman asamblea, la reunión de todos los afiliados, para que se vote por el quienes van a integrar este comité y los órganos, estos otros. Después de esto, yo creo que es ocioso, nos vamos a trasladar hasta tal vez solo las funciones de la Secretaría General, porque aquí siempre se ha escuchado hablar del secretario general del partido, y esa es una cuestión famosa porque, claro, en ese cargo de secretario general aparece la representación legal del partido, es decir, que el secretario general se constituye en el representante legal del partido político. Y esa representación, como lo que sucede, ya ves tú que aquí la representación legal recae sobre el secretario general, pero esa personería, ¿cuánto dura? 3 años. Entonces va a venir alguna pregunta que ¿durante cuánto tiempo desempeña su cargo el secretario general del partido político? Pues vendrá 3, 4, 6, 5 años. ¿Verdad? Ya sabes tú qué es lo que tienes que poner. Entonces, ese es el secretario general del partido político, ¿verdad? Cualquier otro no, es si le pongo el secretario del comité ejecutivo, no, el secretario general del partido. Él es el que tiene la representación legal del partido y dura 3 años. Muy bien, pasemos entonces a otra que sería la 25, que son los comités cívicos electorales. Ya viste que los comités cívicos electorales es una de las organizaciones políticas que se estima existen en Guatemala. A diferencia de los partidos políticos, los comités cívicos electorales solo funcionan durante un tiempo, son de carácter temporal, ¿verdad? Aquí lo dice claramente. Los comités cívicos electorales son organizaciones políticas de carácter temporal. Ya viste que los partidos políticos, ¿qué son? Son organizaciones políticas, pero de carácter indefinido, ¿verdad? Mientras estos, los comités cívicos electorales, son de carácter temporal. Representan corrientes del pensamiento y de opinión y postulan, esta es la clave, postulan candidatos a, ¿qué dice aquí? Sí, a cargos de elección popular, pero para integrar corporaciones municipales. Para integrar corporaciones municipales. No pueden postular diputados, no pueden postular cargos de presidente y vicepresidente, ¿verdad? No se puede, solamente postula cargos para integrar corporaciones municipales. Y aquí está, ¿qué función sería entonces la de los comités cívicos electorales? Cumplen con la función de representar corrientes de opinión pública en procesos electorales
correspondientes a gobiernos municipales, ¿verdad? Por eso esa es la razón de que solo postulen a cargos de elección popular, sí, pero para integrar corporaciones municipales. Muy bien, el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es eso del Tribunal Supremo Electoral? Pues es la máxima autoridad en materia electoral, es la máxima autoridad en materia electoral, es independiente, ¿ve? Es independiente y de consiguiente no está supeditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados por esta ley. ¿Cuál es esta ley? El decreto 1-85, que es la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo se integra? Pues la integración del Tribunal Supremo Electoral se da con 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Ellos son electos por el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de sus miembros, es decir, las 2/3 partes del total de diputados al Congreso son los que deben elegir, es una mayoría calificada de una nómina de 40 candidatos. Bueno, ahora la nota final me parece que esto fue modificado porque ahora es de 20, me parece, ¿verdad? Propuesta por la Comisión de Postulación. ¿Qué otra? Bueno, las clases de comicios sí son el concepto de sufragio. Bueno, los órganos electorales. Los órganos electorales están en este artículo 153 y son el registro de ciudadanos, que este es de funcionamiento, a ese es permanente, ahí está, el registro de ciudadanos, las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales y las juntas receptoras de votos. Estos son los órganos electorales y tienen carácter, tienen aquí sus funciones dentro cuando están constituidos, porque las juntas electorales, aquí ves tú, los integrantes de las juntas electorales y receptoras de votos, todos estos tres tienen un orden temporal en sus funciones y tienen carácter de funcionarios públicos con determinación plata, sujeto a todas las responsabilidades, pero la cuestión es que es temporal porque solamente duran mientras está el proceso electoral. Ya te das cuenta que no son funcionarios de carácter permanente, sino que tienen un orden dentro del orden temporal, dice, de sus funciones. Quiere decir que solamente durante un tiempo funcionan. Puede ser que haya alguna pregunta de falso y verdadero. Inquiera si es verdad que ellos son de carácter temporal o si es verdad que es de carácter permanente. Ya con base en esto tú sabes la respuesta y podrías ponerlo. Pasemos a otro, que es el sufragio. Ya hemos dicho que el sufragio es el derecho que le asiste a un ciudadano siempre que este ciudadano esté empadronado, ¿verdad? Debidamente empadronado. Quiere decir que su nombre, sus datos estén consignados en el padrón electoral. Por eso es empadronado. Padrón es el listado de las personas que están habilitadas para votar, ¿verdad? Entonces, ese es el padrón, el listado de las personas que están habilitadas para emitir sufragio, que es decir, el ejercicio del voto. Entonces, bueno, ahí está esto en el artículo 198.
el derecho que le asiste a un ciudadano cuando está empadronado de acudir a las urnas a manifestar su voluntad a través del voto. Muy bien, ahora, ¿qué clases de comicios, qué clases de elecciones? Comicios son las elecciones. ¿Qué clases de comicios hay? Bueno, hay elecciones generales. Esa es la primera clase. Elecciones generales sería la primera, que es la elección de las autoridades del Estado, como la elección del presidente y vicepresidente, los diputados y las corporaciones municipales. Todos estos se dan, según la ley electoral de partidos políticos, son elegidas estas autoridades en elecciones generales. ¿Qué otro tipo de comicios o qué otro tipo de elecciones hay? Hay elección a diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, cuando fuera necesario, como sucedió allá en 1984, creo que fue cuando se eligió a la Asamblea Nacional Constituyente, que elaboró la Constitución. Eventualmente pudiera ser que se acordara que la Constitución nuestra necesita reformas de fondo, entonces para cambiar artículos de los llamados pétreos, que solamente son reformables a través de una Asamblea Nacional Constituyente, se tendría que convocar a una elección para elegir miembros como diputados, así sería el cargo, pero no de un Congreso de la República, sino de una Asamblea Nacional Constituyente, que quiere decir que podría modificar las disposiciones de la Constitución. ¿Por qué? Porque previamente el pueblo les ha encomendado eso, si para eso fue la elección precisamente de este tipo de comicios, elección de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, este órgano se constituye para reformar o abrogar la Constitución, hacer otra Constitución incluso. La elección, otro tipo de diputados al Parlamento Centroamericano, el escondite de todos los corruptos y ladrones que han ejercido el cargo de presidente y vicepresidente de la República, y se van para allí, ¿verdad? Esa fue seguramente es lo que se infiere de la creación de ese órgano inútil. Y la consulta, clases de comicios, hay otras llamadas consultas populares, cuando se convoca a la población a decidir sobre si determinada disposición les parece bien adoptarla o no, como ha pasado aquí en Guatemala en las consultas populares convocadas en principio ya en 1993-94 fue cuando hubo una reforma de unas partes conducentes de la Constitución, luego de que había sido el golpe de Estado, la intentona de golpe de Estado del Serranazo, le llamaron, de Serrano Elías en el 93. Pues luego de eso me recuerdo, no sé si ustedes, algunos que son de mi número más o menos, si recordarán que Serrano Elías, un 25 de mayo del año 93, quiso poner fin al orden constitucional y suprimir la Constitución, y fue un intento fallido, se fue huyendo a Panamá, y a partir de eso hubo un gobierno interino que designó la Corte de Constitucionalidad a un individuo que era Ramiro de León Carpio como presidente interino para que se retomara otra vez el orden, se terminara el periodo presidencial. Y en ese margen, en ese ínterin, se convocó a unas reformas constitucionales que para ese momento se vieron como aconsejables, como recortar el periodo de ejercicio de las funciones de los cargos de autoridades del Estado de 5 años que estaban reguladas antes en la Constitución
a 4, que son las que ahora regula la Constitución política precisamente. Entonces, por eso es que los cargos de las autoridades del Estado como presidente, vicepresidente y diputados y corporaciones municipales duran en sus cargos, según la Constitución, 4 años, por virtud de la reforma que se hizo en la consulta popular de 1994. También se redujo el número de diputados y se cesó a algunos diputados y no me recuerdo qué otras, pero el recorte, esas fueron las más significativos cambios que hubo en esa consulta popular. También proveniente de esa consulta popular, entonces, fue que qué, bueno, que ya no hace match el periodo en el que ejercen cargos estas autoridades que hemos mencionado y las autoridades, por ejemplo, del organismo judicial y las autoridades de la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, que todos estos hacían match antes porque estos también funcionan durante 5 años. Las magistraturas de las Cortes y todas estas duraban 5 años. Ahora, bueno, siguen durando 5 años, pero las que duran 4 son los cargos estos, ¿verdad? Los cargos de dirección del Estado. Duran 4 años, antes eran 5, igual que las cortes. Estas son las clases entonces de comicios, muy importante. Y luego sistema de calificación de sufragio. Estos sistemas de calificación del sufragio son mayoría absoluta, ¿verdad? Son sistemas que se pone para presidente y vicepresidente, y la planilla triunfadora debe obtener por lo menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Eso sería si el sistema de calificación es por mayoría absoluta. Si es por mayoría relativa quedan electos las elecciones municipales de alcaldes y síndicos, ¿verdad? Obtendrá la elección en su totalidad la planilla que haya alcanzado el mayor número de votos válidos. Así que no es la mitad más uno, sino una mayoría simple. Y en la representación, lo que se denomina representación proporcional de minorías, es un sistema de calificación del sufragio que consiste en que los diputados por lista nacional y por planilla distrital y diputados al Parlamento Centroamericano, así como las concejales y corporaciones municipales, son electos de acuerdo a una proporción de las minorías. Esto es una fórmula que se hace matemáticamente y que lamentablemente no los electorales, ¿verdad? Y otros que son electos por un sistema de lista nacional. Ese sistema de lista nacional quiere decir que es diferente porque de una vez son electos, eh, son incorporados en un listado diferente y entonces cada departamento de la República, para los efectos de la elección por distritos, constituye un distrito del mismo nombre, ¿verdad? Entonces, permítanme que se me está confundiendo. Todos, por el sistema nacional, son electos los diputados, un diputado por cada departamento de la República constituye un distrito electoral. Cada departamento constituye un distrito electoral. Pero el departamento de Guatemala
No, porque el departamento de Guatemala, fíjate que tiene la particularidad de que el municipio de Guatemala es conocido como Distrito Central, elige un... Y los restantes municipios sí constituirían el Distrito Departamental de Guatemala, porque el municipio de Guatemala elige pues a un diputado más, porque ese sería el Distrito Central. Entonces, el número de diputados distritales establece la ley que no puede exceder de 128, ¿verdad? El número de distritales no puede exceder de 128. Y por el sistema nacional son 32 diputados los que deben quedar electos por el sistema del Estado nacional. Constituyen el 25% del número total de diputados. Yo creo que de la ley electoral, bueno, el padrón electoral sí es importante. ¿Qué es el padrón electoral? Ese padrón electoral se conforma con los ciudadanos residentes en cada municipio que se hayan inscrito en el registro de ciudadanos. Entonces se elabora un padrón electoral por cada municipio y cada padrón electoral municipal se identifica con el código del departamento, del municipio y el núcleo poblacional correspondiente. Ahora, ese padrón electoral tiene una división, pero entre otras cosas, lo que sí vamos a preguntar de esta parte es cuándo se cierra el padrón. Es decir, cuándo se deja de inscribir ciudadanos en ese listado que se le denomina padrón. Bueno, pues 120 días antes de la elección general, establece la ley que se cierra el padrón, ya no se van a poder inscribir más ciudadanos. O sea que los nacidos dentro de los 120 días previos a las elecciones generales, o los que cumplan 18 años, perdón, los que cumplan 18 años dentro de ese periodo de 120 días previos a la celebración de las elecciones generales no pueden votar porque no se podrían inscribir en el padrón electoral. Con esto nos vamos a quedar, con esta información de la ley electoral y de partidos políticos. Las partes conducentes de esta información sí se las voy a hacer llegar por el mismo recurso que tenemos conocido, que es el Classroom, pero no así como lo ven ustedes, sino solamente las partes conducentes en un resumen que van a tener en un formato como de texto, ¿verdad? De Word. ¿Qué otra cosa para el examen final? Les voy a compartir lo que está en este documento, que sería la parte final de nuestro estudio y que solamente tiene la teoría general de los partidos políticos, empezando con esta cuestión vamos a empezar aquí, con el régimen jurídico de los partidos políticos, ¿verdad? Que hay una situación muy interesante porque cuando se formaron las primeras concepciones de partidos políticos en el año 1688, pues eso nació en Europa, en Inglaterra concretamente el concepto de partidos políticos, porque ahí se formaron los las primeras organizaciones que tuvieron esta estructura y esta denominación, el partido político de los aristócratas y el de los obreros, ¿verdad? Los que eran de la burguesía, del parlamento y la burguesía, que eran los Greens.
Bueno, parte de la historia, pero lo importante es que esto empieza en el año 1688. Luego de eso, no hubo regulaciones. Fíjate, de 1600 prácticamente son 1700 años. 1698 faltaban 2 años para el año 1700, pero va a ser hasta 1917 cuando alguna constitución, más de 200 años después, pueda hacer mención en su constitución algún país de las instituciones de partidos políticos. No va a ser reconocida. Uruguay es el primer partido, el primer país, el primer estado que incluye en su constitución una regulación referente a los partidos políticos. Fue en 1917, ese a nivel mundial. Esa fue la primera Carta Magna, 1917, en Uruguay, que consideró una regulación acerca del concepto de partidos políticos. En Guatemala, la primera constitución que trató el tema de los partidos políticos fue la Constitución de 1945, artículo 33. No vamos a ver mucho eso de la historia, pero la situación es que como pasaron 200 años desde el surgimiento en Europa de ese tipo de instituciones, han pasado 200 años, a eso le llamaron en que no hubo para nada conocimiento o mención, mucho menos regulación de que era un partido político. A eso se le llamó conspiración del silencio, así le llaman doctrinariamente, porque así se ha denominado a la ausencia de reconocimiento de los partidos políticos en la historia constitucional. Y es Uruguay en 1917. La Constitución de Uruguay de 1917 es la primera en el mundo en contemplar esas disposiciones relacionadas con los partidos políticos. Luego, hay partidos, se habla de la conformación y de la estructura de los partidos políticos. La conformación del partido es una cuestión de carácter social que se refiere a los adeptos, a de dónde se extraen, de dónde provienen los afiliados del partido. Mientras que la estructura del partido es una cuestión de carácter geográfico, territorial, según sea la división administrativa del Estado. Así entonces sería la estructura del partido. Quiere decir que la conformación tiene una raíz de contenido social y la estructura tiene una base de carácter territorial para que le sirve al partido para ordenar sus órganos. En cuanto a la clasificación de los partidos políticos, vamos a tener que hay partidos políticos de clase y partidos pluralistas. Esta es una clasificación que atiende a la conformación. ¿Qué es eso de la conformación? Es esto que vimos aquí, la raíz de contenido social, de dónde provienen sus miembros. Entonces, en esta conformación, los partidos de clase buscan representar los intereses de una sola clase social, entre la cual reclutan a sus partidarios, ¿verdad? Puede ser una clase obrera o aristócrata, según sea el partido. Y entonces estos van a reclamar el poder para los pertenecientes a dicha clase. Existen también por su conformación, que es como te digo, ¿qué es eso de la conformación? Atiende a la raíz de contenido social, es decir, de dónde provienen los miembros que conforman el partido. Entonces hay también, de acuerdo a esa conformación, partidos pluralistas. Estos, a diferencia de los partidos de clase,
Los partidos pluralistas tratan de conseguir a sus partidarios de entre las diversas clases sociales, ¿verdad? Así que no tienen ellos ese problema. Estos son por su conformación, es la clasificación. Pero veamos ahora que pueden haber también por su integración, de la manera en que se integran. Entonces, hay partidos de conformación directa, solo admiten adhesiones individuales. Estamos hablando, y en ellas las organizaciones no se afilian con el carácter de organización, no se pueden afiliar, sino que cada afiliado, entonces cada persona debe manifestar expresamente su intención de integrarse al partido. ¿En cuáles son estos? En los partidos de conformación directa. ¿Por qué? Porque cada persona expresamente dice quiero pertenecer a este partido. Mientras que hay partidos de conformación, fíjate bien, indirecta. En estos, lo que sucede es que los miembros, de sus miembros individuales, la relación entre el partido y sus miembros individuales se realiza a través de una organización intermedia. Es decir, que la persona no llega necesariamente a integrarse al partido, sino se integra, se inscribe en una organización, pero, oh, qué sorpresa, esa organización estaba afiliada a un partido político X, y entonces automáticamente cuando la persona se afilia a esa organización, como ya estaba afiliada al partido político, él automáticamente queda inscrito. Esos son los partidos de conformación indirecta, porque la relación entre el partido y sus afiliados, como dice el título, es de manera indirecta que se afilian a través de una organización intermedia. Y por supuesto hay partidos que por su integración se clasifican como de conformación mixta, porque en este tipo de partidos lo que pasa es que se admiten cualquiera de las dos formas. Eso, pues ya vamos. ¿Qué otra cosa sería importante? Bueno, de acuerdo a la membresía, siempre hablando de esto, hay partidos de cuadros o de armaduras. Los partidos de cuadros, vamos a ponerlo así mejor, los partidos de cuadros, vamos a cambiar en verde, se sustentan en las características de sus miembros, procurando que sean personas conocidas por su labor o medio superior, ¿verdad? Estos partidos no buscan afiliar a una gran cantidad de personas, sino que tratan de atraer, eso sí, el voto a partir de personalidades que lo conforman. Entonces, vamos a decir, es a partir de personalidades que lo conforman. Porque a los partidos de cuadros no les interesa tener un montón de afiliados, sino tener afiliados que sean bien vistos, que sean famosos, que tengan carisma social, para que así se vean influidos los demás, y por eso es que los buscan estas personalidades incluso para sus candidaturas. Y esto es más manifiesto en los periodos que son electorales. Estos se llaman partidos de cuadros o de armadura, ¿verdad? Partidos de cuadros o de armadura. Mientras, contrario a los partidos de cuadro, están los partidos de masas o de membresía. Estos sí tratan de reclutar al mayor número
de afiliados, de candidatos, perdón, de miembros, no les interesa la personalidad, les interesa el número. Entonces, así, consiguiendo una gran cantidad de afiliados, también consiguen su patrocinio. A través de eso pueden sustentar sus gastos, porque todos, como son un montón, como son un montón, porque les interesa la gran cantidad de miembros, entonces ellos, todos los miembros, tienen, ¿qué te parece a ti?, que pagar una cuota, aunque sea módica, ¿eh? Porque para eso es que también ellos crearon, por eso es que les interesa tener un gran número de afiliados, porque obviamente mientras más afiliados tengan, más cuotas. Y así es como a ellos les interesa. Entonces, es diferente. Partidos de masas o de membresías buscan muchos adeptos y a través de una módica cuota, en el mejor de los casos, van a conseguir su financiamiento de esos partidos de masas. Hay también partidos de electores o de atracción. Partidos, fíjate bien, de electores o de atracción. ¿Cuáles son estos partidos de electores o de atracción? Bueno, estos son aquellos que se preocupan por atraer un gran número de electores a través de consignas que no dejen dudas de su discurso, de su compromiso ideológico, y entonces puedan resultar atractivas esas cuestiones de carácter ideológicas a una buena parte de la población. Por eso se llaman de atracción o de electores. Y luego tendríamos los partidos de acción. Por su naturaleza, son aquellos que ejercen efectivamente el poder y pueden ejecutar acciones concretas, ¿verdad? Ahí vamos a dejar. Mientras que hay otros partidos que se llaman partidos de expresión. Esos no es que ejecuten tanto porque no ejercen el poder directamente, porque tal vez no tienen la fuerza suficiente como para haber sacado o ganado alguna elección. Sin embargo, pueden a través de coaliciones con otros partidos lograr algunos beneficios para los intereses que representan, ¿verdad? Y no tienen que estar ahí peleándose en cuanto a cuestiones de principios que consideren intocables. Son partidos de expresión. Veamos qué otros partidos hay. Estos son los documentos. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Por su actividad ya lo habíamos visto. Ahora pasémonos a las unidades. ¿Cómo pueden ser? ¿Cuáles son las unidades? ¿Cuáles son los órganos en que teóricamente se componen los partidos? Las unidades básicas de organización de los partidos políticos son la célula, que se organiza en un centro de trabajo, puede ser también en un barrio, puede ser en un barrio, en un municipio, en una población X. Entonces, lo que pasa es que si es así, en una célula, en un barrio, en un centro de trabajo, el número de miembros de esta célula es reducido. Pero como es reducido, entonces hay mucha comunicación y entonces es muy fácil de controlar por parte del órgano de dirección. Existe también la milicia, que está conformada por civiles, pero
Su organización es similar a una estructura militar, no se da en todos los estados, pero ha sido una unidad de algunos partidos que se conformaron en Europa, básicamente en el siglo XIX, principios del siglo XX y en el siglo XX también. Usan hasta insignias y pues son entrenados como si fueran una milicia. Qué otro tenemos? Tenemos, vamos a ver aquí, la célula, la milicia. Bueno, solo nos vamos a ver los programas de acción. Que no está aquí. El comité, me falta aquí, mira. Estas son las unidades básicas de los partidos. Ya decía yo. El comité. El comité es el grupo más reducido de miembros del partido político, se entiende, y se asienta en una expresión territorial pequeña. Ese es el comité, la cual corresponde normalmente a la circunscripción electoral mínima, por ejemplo. Por eso es que aquí se llama comité ejecutivo municipal, por ejemplo. Pero la verdad es que como se habla de una estructura de un partido político, por eso es que está así, es una de las unidades básicas, el comité. También existe la sección, y la sección se define como la unidad básica de organización de los partidos de masas. Fíjate tú, de masas. Se asientan en un lugar específico y su incorporación es abierta, es más numerosa en los miembros que el comité y organiza actividades de sus miembros. Ya hemos visto la célula. Y ahora en cuanto a la declaración de principios. ¿En dónde está la declaración de principios? El programa de acción y estatutos, pues vamos a ver. La declaración de principios, aquí está la definición, por eso lo ves tú subrayado aquí así con, ¿va? Es el documento que expresa la ideología, el carácter político, económico y social que profesa quien el partido político, ¿verdad? Entonces, esto es la declaración de principios. Y obviamente al haber expresado una ideología, un compromiso económico y social, ese, esa ideología, esa expresión de su carácter económico y social lo compromete a actuar y responder de conformidad con, bueno, tendría que ser con los mecanismos de la democracia, del sistema político en el que funciona. La declaración de principios es un documento de los documentos principales de los partidos, la declaración de principios. Luego está el programa de acción. ¿Qué es el programa de acción? Es el documento que contiene el plan de acción, es decir, las estrategias que utilizará el partido político para el cumplimiento de sus objetivos, de sus políticas públicas. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Ese es el programa de acción. Y luego tendríamos los estatutos. Los estatutos del partido lo que constituyen es la ley, la ley que regula la actividad interior del partido. Están ahí en los estatutos la forma en que las personas se deben afiliar, los derechos de los afiliados al partido, las obligaciones de los afiliados, ¿verdad? También en los estatutos está qué órgano es el que los administra, que los representa, qué formalidades deben tener sus actas, qué cuotas se van a cobrar, qué sanciones se van a imponer, etcétera, etcétera. Y con eso nos vamos a quedar. Aquí está un dibujito de los órganos del partido. Pues se los voy a compartir también el dibujito
a través de nuestro documento de estudio que les voy a compartir para el examen final en vía Classroom. Eso va a ser el contenido, solo lo que hemos visto hasta hoy, de eso va a tratar el contenido del examen final. Es seguro también que en el Classroom les voy a incluir un par de conceptos relacionados con la definición del concepto de grupos de presión, qué son y qué son los grupos de interés. Ese documento se los voy a dejar también en el Classroom para que ustedes tengan a bien estudiarlo, porque esas definiciones, esa lógica que van a ustedes a tener que utilizar a partir del conocimiento de esos dos conceptos, de qué son los grupos de presión y qué son los grupos de interés, con esa lógica van a ustedes a definir un par de problemitas que vienen en el examen final y que tienen una ponderación de hasta, creo, 10 puntos, tal vez ese par de problemas, pero va a estar fácil si ustedes han leído el documento que les voy a poner ahí. De esto trata, les dejo los documentos entonces de las partes conducentes que hay que estudiar para el examen en su Classroom. Y pues hasta aquí hemos tenido el gusto de compartir las clases con esta sección M. En principio, pues yo tuve el agrado de presentarme allá en la universidad con ustedes, de tratarlos un par de veces y lamentablemente después de la Semana Santa hemos caído en este tipo de contacto indirecto a través de los mecanismos que nos proporciona la tecnología. Pues ha sido beneficioso también desde el punto de vista de la promoción. Seguramente lo van a agradecer muchos de ustedes. No ha sido desde el punto de vista del conocimiento también tal vez tan favorable, porque ya ves tú que eh, pues es una simple transmisión de ideas las que se da aquí, y ojalá el aprendizaje, que es parte del interés de cada uno, pueda llegar en su momento. Vean, todas las cosas llegan en su momento, nada llega fuera de tiempo. Si alguien tiene falta de sabiduría, hasta la Biblia dice que la pida a Dios, quien la da abundantemente. Pero uno tiene que poner de su parte, tratar de consultar sus textos. En cuanto a nuestro curso, no hay engaño, porque lo que nosotros explicamos y que específicamente hemos instruido que se lea, eso es lo que aparece en sus instrumentos de medición. Pues no hay secretos, no ha habido secretos entre nosotros. Yo les agradezco el apoyo que me han dado con su presencia en las clases. Les agradezco el favor de su atención, el respeto que han mostrado en cada una de nuestras sesiones. Les bendigo, y como decían los sacerdotes, que Dios Todopoderoso guarde todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta el día de Cristo. Paz y bien. Nos vemos en el examen en la fecha programada, primero Dios. Con permiso, y antes de irme, ¿qué le puedo servir, distinguida dama? Diana se llama usted. Buenas noches, licenciada. Disculpe. Es que le comento que estaba verificando que no me llegó mi nota en mi correo electrónico, entonces no sé si hubo algún inconveniente. ¿Sí hubo algún inconveniente con su correo electrónico? ¿Con? Sí, es que lo que pasa es de que no me llegó la nota, pero no sé si hubo algún inconveniente porque el examen sí se entregó a tiempo. De hecho, hasta me quedaron tal vez unos 5 minutos más. Se refiere a la nota del examen segundo parcial. Así es. Va, permítame un segundo antes de irnos. Esta es la sección Mm, M. sí, correcto. ¿Cuál es su carnet? Sería 2025. ¿Sí?
01314. 01314. Y Correcto. dices tú que te presentaste en el día y hora del examen, ¿verdad? Sí, el Va, 24. Sí. espérame, pues no te vayas no se vayan de ahí. Vamos a ver si puedo consultar, si puedo encontrar en este momento una solución. Si no, le tendría que dar noticias después, pero déjeme buscar en el informe que me mandó el programa, porque nosotros tenemos ese informe de las notas del segundo parcial, lo tenemos en la manera en que nos lo proporciona el programa. Creo que aquí lo tengo, mire. Aquí lo encontré, dama. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, mire, les voy a compartir para que lo veamos de una vez en vivo, porque fíjense que la ventaja de estos, pues si ustedes marcaron, incluso aunque no hayan, pero con que hayan entrado a la sesión del examen, ahí va a estar la bitácora de su participación en el examen, aunque no lo hubieran terminado, aunque hubiesen entrado solamente un ratito, pero lo marcaron. El examen nos da a nosotros, el programa nos manda el reporte del caso y nosotros lo vemos de esta manera. Esto es lo que nos da a nosotros esta es la sección M, esta es la sección M, esto es lo que nos manda a nosotros. Entonces, vamos a buscar su que dices tú que es el 2025-013-14. Sí, sería 2025-01-31-4, perdón. Entonces tú te llamas Ana. Sí, doble C está bien. Bueno, ahí está, mira. Este es tu correo, aquí está la hora que entraste y esta es tu nota. Muy bien, muchísimas gracias, Fíjate licenciado, que y disculpe los inconvenientes. no tengas pena. Lo que sucede, vean, que me sirve a mí para explicarles a todos, aprovechando la consulta que me hace la compañera, es que aquí todos los profesores tenemos un reporte como este que nos manda, nos envía de regreso el programa. Y la dificultad hasta ahora, han visto ustedes que no está publicado. En el caso, no es que tenga algún error el programa, porque todo está ahí, contenido. Lo que ha dado un poquito en caso particular mío, no les he podido compartir de manera oficial sus notas a través de la aplicación de notas que regularmente uno hace la aplicación. Pero ahí están todos los datos y uno lo que sucede es que tiene un usuario que le ha asignado la facultad y ahí el único dato que uno traslada es el relacionado, que se hizo ya el relacionado con, fíjate, ¿dónde está? El relacionado con esta columna, porque aquí está la columna de las notas, el carnet y la persona, y aquí están todas las respuestas, pero en forma horizontal, con las respuestas que cada uno dio, y están cada una ponderadas no por uno, sino que por la clave del programa, y por eso es que este punteo es inapelable, porque este punteo es el que corresponde a las preguntas que se marcan. Lo único que 29, 40, 30, en el cuadrito correspondiente a su afiliación en mi clase, al acta que aparece ahí publicada.
Sí, no tenga pena, Diana, por ahí le vamos a compartir. Yo esperaría que mañana ya tengan ustedes todos la publicación oficial en su cartelera virtual. Primero Dios, así va a ser. Y pues vuelvo a manifestarles mi deseo porque sean prósperos en sus estudios, sean prosperados en todas las cosas, particularmente en su profesión, en su relación con su familia y con la sociedad. Sean profesionales exitosos. Les deseo paz y bien. Con permiso, nos vemos, por así decirlo, el día del examen a través de esa cita que vamos a tener en el programa. Ahí les va a llegar, como pasó con el segundo parcial, su notificación de que está puesto el programa para el día y hora programadas. Sin más, feliz noche, que descansen y con permiso. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muchas Feliz gracias. noche. Chao. Muchas